Video 17 del curso de PHP y MySQL. En esta sección vamos a explicarle cómo se crean funciones en JavaScript y cómo crear eventos en JavaScript y cómo llamar esas funciones desde unos eventos. Entonces, para que lo vean mejor, nosotros vamos aquí en otro ejemplo. Estamos aquí en nuestro video 17 y luego vamos a dar clic aquí en este archivo que se llama ejemplo1.php. Aquí tenemos una carpeta que se llama JS y dentro de esa carpeta tenemos un archivo que se llama funciones.js, que es donde se encuentran nuestras funciones en JavaScript. Ya hicimos en el anterior video cómo se crean unas funciones en PHP y ahora vamos a enseñarle cómo se crean funciones en JavaScript y cómo generar eventos y a través de esos eventos llamar a las funciones de JavaScript. Entonces damos clic aquí el ejemplo 1 de PHP igual. Entonces vamos a tener 4 ejemplos. Entonces aquí tenemos un ejemplo 1 entonces de un evento, el evento onClick en JavaScript, y se dice que es un evento que se ejecuta cuando hago clic sobre algo. Entonces aquí tengo un ancla que se llama clickName. Entonces dentro tengo una función. Entonces si yo doy clic, llamo esa función. Entonces a través de un alert llamo aquí el resultado que se llama hola mundo. Entonces aquí tengo el segundo ejemplo de un evento que se llama onBlur, que es un evento que se ejecuta cuando me salgo del input. Entonces tengo que entrar al input y cuando salgo del input entonces se ejecuta y llamo a la función que se llama hola mundo. Entonces la función, el resultado sería hola mundo. El tercer ejemplo es un evento que se llama onChange, que solo se ejecuta asociado a un select. Entonces aquí tengo un select. Entonces si yo selecciono región, entonces se llamaría a la función y se ejecuta. Entonces se llama y me aparece un alert de hola mundo. Y luego aquí tenemos un evento que se llama onMouseMove, que es un evento que se ejecuta cuando paso el mouse por un objeto. O sea, cuando paso el mouse encima de acá, se ejecuta inmediatamente y se llama la función. Entonces aquí dice que usted es argentino. Entonces ya vamos a explicarle todo cada uno de ellos. Entonces nos vamos acá, estamos aquí en el ejemplo 1. Entonces aquí es importante que, bueno, para crear estas funciones en JavaScript, básicamente, bueno, aquí tenemos la parte de la parte de la teoría que yo les expliqué a ustedes. Aquí tengo la parte del HTML. Entonces aquí tengo el ancla, la parte del evento onClick, y aquí tengo una función que se llama saludo. Aquí el segundo ejemplo tengo el input, aquí tengo el evento que se llama onBlur. Entonces la función se llama saludo igualmente. Aquí el ejemplo 3 de un select. Entonces aquí se coloca el evento onChange y aquí se coloca la función saludo. Aquí tengo el último ejemplo, que es la parte de un input. Entonces aquí en el onMouse, el evento mouse, tengo aquí la función nacionalidad. Entonces aquí se colocó Argentina, que es el parámetro que contiene. Entonces es importante saber que cada uno de esos eventos, los eventos son onClick, onBlur, onChange y onMouse. Esos son los eventos de JavaScript, el cual se pueden ejecutar cuando se ejecuta un evento, es que se llama las funciones. Cada vez que se ejecuta un evento, se llama la función. Entonces aquí tenemos dos funciones en JavaScript, que es la función saludo, el primer ejemplo. Entonces tenemos esas dos funciones. Entonces es importante colocar esto: script, language, JavaScript, type, test, JavaScript. Y cuando se está usando, por ejemplo, estas funciones aquí adentro, hay dos formas de hacerla. La hacen así: script, colocan todo esto que está acá y luego cierran el script acá, y dentro colocan las funciones. Es muy importante eso. Entonces de esa manera ustedes llaman aquí las funciones. Entonces aquí tenemos la función saludo, tiene un alert que se llama hola mundo. Aquí la segunda función se llama nacionalidad con parámetro texto. Aquí tengo una condicional, el cual tiene un parámetro de texto que dice que si es igual a Argentina, entonces aparece un alert que dice usted es argentino. En caso contrario, entonces me aparece un alert y dice usted no es argentino. Entonces ya sabemos que estas funciones se llaman cada vez que se ejecutan los eventos aquí mostrados, explicados anteriormente. Entonces aquí tenemos esta función saludo y ya sabemos que la función saludo se llama cuando se ejecuta un evento y aquí se coloca saludo, y de esta forma es que se llama, coloca saludo, y cuando se ejecuta un evento aquí onClick, cuando se da clic se muestra el alert que está acá, este mensaje:
alert o la mundo. En el caso de la nacionalidad, aquí tenemos este parámetro texto. Entonces, aquí en texto nosotros colocamos, si decimos que si se coloca Argentina, entonces va a aparecer un alert que dice usted es argentino. Entonces, si no aparece Argentina, me aparece usted no es argentino. Entonces, esta función nacionalidad la llamamos aquí abajo, como ustedes ven, nacionalidad y el parámetro que se colocó Argentina. Entonces, obviamente, va a aparecer aquí, se cumple esta condicional, que usted es argentino. Entonces, a través de un mensaje alert se va a mostrar. Entonces, es muy importante esto. Ahora, lo normal es que cuando se trabajan con funciones JavaScript, es que se crea una librería. ¿Cómo es eso? Ok, nosotros creamos una carpeta aquí JS, luego creamos aquí un archivo que se llama funciones JS, como ustedes lo ven aquí adentro, y aquí colocamos esto. Entonces es importante colocar aquí la extensión JS. Entonces aquí coloca las mismas funciones, la misma función saludo, la función nacionalidad es la misma, solo que aquí ustedes colocan, importante, colocan aquí, colocan esta misma librería. Esto ustedes lo deben de borrar, por ejemplo, vamos a borrar esta parte que está acá, todo esto que está aquí adentro del código, todas estas funciones, vamos a copiarla y vamos a pegarla acá como modo de ejemplo, la pegamos acá y luego acá borramos todo esto. Se dan cuenta, borramos todo esto y nosotros vamos a colocar crc, que sería la fuente, que sería la ruta donde se encuentran estas funciones, el cual se encuentra en la carpeta JS, el nombre del archivo es funciones.js, luego guardamos con control S. Entonces básicamente aquí lo que estamos haciendo es llamando las funciones que se encuentran acá, que es la misma que nosotros creamos, que sería la función saludo y función nacionalidad. Entonces, de esa manera igualmente no va a funcionar, porque es como que si tuviésemos aquí las funciones acá escritas. Pero una forma correcta y buena práctica de trabajar es tenerla en un archivo, aquí todo ordenado. Entonces nosotros nos vamos aquí a nuestro navegador, por ejemplo, y colocamos ejemplo PHP, aquí lo ven, igualmente va a funcionar. Dice cliquéame, aquí salgo de aquí el input, aquí selecciono el on-chain y se dan cuenta que funciona, aquí paso por encima y se da cuenta que funciona. Entonces esa es la manera correcta de trabajar con funciones en JavaScript y se debe crear la librería y colocar las funciones acá. Entonces esa es una forma. Entonces bueno, ahora vamos a pegar nuevamente estas funciones como lo teníamos antes y no se vayan a confundir. Entonces básicamente ese es el ejemplo. Entonces vamos a colocar aquí adentro las funciones como lo teníamos anteriormente y aquí igualmente lo podemos borrar o copiar. Vamos a borrar acá esta parte de la ruta, igualmente funciona, pero entonces bueno, voy a colocar aquí CRS por si acaso si van a confundir, coloco JS funciones.js. ya se sabe que esta librería acá se coloca en esta ruta CRS es para llamar las funciones que están acá. Entonces igualmente pueden trabajar aquí adentro, pero es una mala práctica. Lo ideal es crear una librería aquí las funciones y luego llamarla acá de esta manera. Y no se olviden cerrar aquí la etiqueta script aquí al final. Es muy importante. Entonces ese es un ejemplo de trabajar con funciones con eventos de JavaScript.